Es un gozo para mí, un placer poder compartir con ustedes en esta conferencia o preconferencia para la conferencia G3 en inglés, que nosotros tengamos este tiempo, aparte en español, es ciertamente un gozo y un placer para mí, y en especial cuando el tema que estaremos tratando todos estos días es el tema del discipulado cristiano. Pocas cosas podrán compararse en importancia a tratar acerca de este tema para el beneficio de nuestras almas y de nuestras congregaciones. Vamos a tener un momento de oración, encomendarnos al Señor al abrir su palabra. Oremos. Padre Santo, nosotros hacemos este clamor de petición de auxilio, porque en ti están todos los recursos, toda la gracia y toda la misericordia que tu pueblo necesita. Acércate a nosotros por medio del ministerio de tu palabra, por tu Espíritu Santo, y haznos bien por tu benevolencia, que tu palabra descienda como un rocío refrescante para nuestras almas. Ayúdanos a sintonizarnos contigo con respecto a este tema del discipulado a lo largo de todos estos días, pero en particular con el tema que vamos a estar tratando de la perseverancia en la fe de tus discípulos. Ayúdanos, Señor, tanto para predicar como para escuchar, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí siempre me maravilla, y me imagino que para ustedes también, el saber que los pilotos de aviones pueden conducir estos grandes aparatos y aún aterrizarlos sin necesariamente estar viendo todo lo que hay a su alrededor. Y eso lo hacen por instrumentos. Yo tuve la experiencia hace un tiempo atrás de que cuando íbamos a aterrizar en la ciudad de Miami, el piloto nos pidió que apagáramos todos los aparatos electrónicos, aún estuviera en modo avión, lo apagáramos todo. Y la razón era porque iban a aterrizar por computadora. Obviamente eso intranquilizó a algunos, yo solamente pensé, yo espero que él sepa lo que está haciendo, y la verdad que el avión aterrizó de una manera impresionantemente bien, y todo por instrumento, por computadora. Quizás estaban haciendo un experimento para ver si el equipo funcionaba o no, y funcionó, gracias a Dios, pero me sorprende ver que como un avión en condiciones aún pésimas de visibilidad pueda aterrizar. Y nosotros quizás podemos estar en una montaña con neblina y se nos hace difícil conducir, y nos podemos imaginar lo difícil que debe ser poder conducir cualquier cosa sin uno poder ver lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros como creyentes, yo creo que necesitamos aplicar algo de esa tecnología, pero una tecnología espiritual. Y me refiero al hecho de que como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros vivimos por la fe. Dice la Escritura que nosotros no debemos vivir por la vista, sino por la fe. Eso significa que la fe de alguna manera nos va a ayudar en algo equivalente a lo que ocurre con los pilotos y los aviones. Nos ayudará a transitar por la vida de una forma en que nosotros podamos llevarnos de quizás el GPS celestial, la directriz del Espíritu, para poder conducirnos en este mundo, no por las cosas que palpamos y vemos, sino por la guía del Espíritu de Dios y su palabra. Y la fe es lo que hace la diferencia. Y yo quisiera, hablando de eso, que nosotros abriéramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, que es el texto que vamos a estar considerando en esta ocasión. Hebreos capítulo 11, y voy a leer solamente el versículo 1. Y dice así el autor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De alguna manera todos nosotros confiamos en cosas. De alguna manera ejercitamos la fe. Y digo creyentes e incrédulos en el sentido espiritual. Todo hombre hace cosas por medio de la fe. Confiamos en los médicos, confiamos que las enfermeras saben lo que están haciendo,
Confiamos que los ingredientes de los productos que consumimos son los que dicen contener. Confiamos en que los neumáticos de nuestros vehículos nos podrán llevar a salvo a nuestros destinos. Confiamos que la manipulación de los alimentos que consumimos en un restaurante es apropiado. La verdad es que en un sentido todos vivimos por la fe. Lo que distingue al cristianismo es el objeto de nuestra fe. Es en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza, que no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Somos discípulos de Jesús, unidos a Él por un vínculo espiritual indestructible. Nos refugiamos en Él y nos mantenemos apegados a Él por el resto de nuestras vidas. Llegamos a Él por la fe y nos conservamos en Él o perseveramos en Él por medio de la fe. Y nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe bíblica? ¿Cómo funciona la fe bíblica? Porque no es el mero hecho de tener fe, como decíamos, todo el mundo tiene fe. Pero ¿cómo es la fe bíblica y cómo hace una diferencia esa fe bíblica? Bueno, alguien ha dicho que Hebreos 11 es lo que es a la fe lo que 1 Corintios 13 es al amor. Ese es un capítulo que nos describe la fe, como 1 Corintios 13 nos describe el amor. Y el autor en la epístola a los Hebreos nos acaba de decir en el capítulo 10, porque yo creo que todos ustedes saben que el capítulo 10 está antes del 11. El capítulo 10 concluye diciéndonos que el justo vive por la fe. O sea que no es del vacío que sale Hebreos capítulo 11. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo que estamos tratando es precisamente cómo los discípulos de Cristo perseveran en la fe. La fe es aquello que nos ayudará a perseverar en el camino, y es lo que destaca este autor a estos hermanos que estaban atravesando circunstancias difíciles en sus días. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras en nuestras iglesias, nosotros normalmente tomamos pequeñas porciones y un domingo tomamos una porción, el siguiente domingo la porción siguiente y predicamos expositivamente la palabra de Dios. Y si estamos estudiando Hebreos 11, quizás tomemos 1, 2, 3 de los personajes que se mencionan allí por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, pero los que escucharon originalmente, porque no eran ni siquiera lectores en ese sentido, ellos escuchaban a alguien leerlo, los que escuchaban la lectura de esta carta, lo escuchaban todo de corrido. Nosotros nos exponemos poco a poco, pero ellos lo leían de un sopetón, lo oían de un sopetón, y tenía un impacto el escuchar uno tras otro que por la fe tal cosa, por la fe tal cosa, por la fe tal cosa, que quizás supera a la manera como nosotros leemos la epístola a los Hebreos. Había que prestar mucha atención a aquel que leía las Escrituras. Y podemos nosotros tener una idea del impacto que podía hacer de conectar Hebreos 10 y Hebreos 12 con Hebreos 11. Porque todo está unido, somos nosotros que lo dividimos. Somos nosotros los que nos toma meses estudiar este libro. Pero ellos lo oían de corrido y nosotros podemos imaginarnos esto para poder lograr algo del impacto que era leer Hebreos capítulo 11. De manera que la fe de la que Hebreos nos habla es la fe perseverante que prosigue a la meta de la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Esa fe de la que viene hablando en el capítulo 10 y esa fe a la que nos llama en el capítulo 12 para por ella correr la carrera cristiana. Y aquí tenemos Hebreos 11 en el medio, que nos explica la naturaleza, cómo opera la función de la fe en el pueblo de Dios. La fe de la que habla Hebreos capítulo 11 no es la fe de algunos héroes del pueblo de Dios. La fe de Hebreos 11
es la fe que caracteriza a todo aquel que llegará a la Jerusalén celestial. Todo discípulo de Jesucristo perseverará hasta llegar a la Jerusalén celestial. ¿Y cómo? Por medio de la fe que nos describe este libro de la palabra de Dios. Es la fe de todo el pueblo de Dios. Por eso el versículo 38 del capítulo 10 cita al profeta Habacuc: el justo vivirá por fe. La fe no es solamente la puerta de entrada a la salvación, es una forma de vida de todo el pueblo de Dios. Y como discípulos tenemos que ejercitar esa fe todos los días de nuestra vida. La fe obediente y la fe perseverante siempre ha sido la marca del pueblo de Dios. Y lo que el autor va a expresar a lo largo del capítulo es como si el autor estuviera respondiendo algunas preguntas que pudieran estar en la mente de los hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es esa fe? ¿Cómo actúa esa fe? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo funciona esa fe? Y eso es lo que hace Hebreos 11. No voy a estudiar, hacer una exposición de Hebreos 11. Lo único que quiero demostrar es que esa fe de esos hombres que se narran en Hebreos 11 es la misma de todo el pueblo de Dios. Y es la misma por la que tú y yo vamos a perseverar como discípulos de Jesucristo. Esos hebreos conocían bien el contenido del Antiguo Testamento. Y lo que el autor hace es aprovechar esos ejemplos que los hermanos conocían bien para ilustrarles cómo ellos también deben vivir. No nos está presentando un museo de personajes a admirar. Nos está presentando lo que nuestro poderoso Dios hace cuando su pueblo confía en Él. Y nosotros también debemos por eso confiar. Y mi propósito va a ser precisamente mostrarles esto y animarnos a seguir perseverando como discípulos de Jesús, confiando en el autor y consumador de nuestra fe. La fe es esa facultad que nos permite percibir la realidad del mundo invisible. Por eso nosotros creemos cosas que la gente no vea. El hombre dice: tengo que verlo para creerlo. Nosotros solamente tenemos que verlo en la palabra. Y creemos al Dios de la palabra. La fe significa ver ese mundo invisible y espiritual. Y no es por nada que los cristianos en la Biblia son llamados creyentes. Nosotros creemos, no es simplemente que vemos. Nos distingue esa fe. ¿Y cómo nos distingue esa fe? Y eso es lo que voy a enumerar a continuación. En primer lugar, la fe que nos preserva y la fe que persevera está colocada sobre las ciertísimas promesas del Señor. ¿Cómo podremos como discípulos perseverar en ese discipulado cristiano? ¿Cómo podemos exhortar a nuestros hermanos a nuestro alrededor a que perseveren a pesar de las dificultades, las tentaciones, las aflicciones, para llegar a la Jerusalén celestial? ¿Cómo podemos seguir hacia adelante a pesar de los obstáculos? Creyendo en las promesas de nuestro Dios, abrazando las promesas de nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros lo vemos como una garantía, una seguridad. Es real, lo que Dios prometió es real, Él lo va a cumplir. No es algo que quizás posiblemente ocurra, es que ocurrirá. Y mi deber es confiar y esperar en paciencia. De manera que la fe tiene un fundamento. Es como un edificio. No vale la pena tener un edificio que no tenga un fundamento. Podemos creer tonterías que no son ciertas. Hoy está de moda, ¿no? La diseminación de noticias falsas. ¿Para qué sirve abrazar una noticia falsa? Queremos creer lo verdadero. Bueno, lo que tenemos en la palabra es lo verdadero. Y lo creemos por medio del Espíritu de Dios. De manera que tenemos que asegurarnos de que nuestra fe tenga ese fundamento. Que la palabra de Dios sea ese fundamento. Hoy en día muchas personas simplemente creen en la fe por la fe o se sienten bien por tener mucha fe. Lo único que nos va a poder ayudar, amados hermanos, es que nuestra fe esté fundamentada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y que creamos a Dios. Su palabra es fiel y verdadera. Hay palabras de hombres que son muy confiables,
La palabra de Dios siempre es confiable. Y por eso debemos esperar en sus promesas. El versículo 3 da el ejemplo de que nosotros creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Quién estuvo ahí? ¿Algún otro hombre estuvo ahí que nos contara? No, nosotros lo creemos por la fe. Por la fe nosotros entendemos cómo el universo fue hecho, por cómo la Escritura nos narra que sucedió. Los hombres pueden creer todo lo que ellos quieran creer, pero nosotros nos amparamos en la palabra del Dios Altísimo. De manera que la fe cree en Dios y cómo el mundo se originó. Según el versículo 4, la fe cree en la manera de acercarnos a Dios, en el caso de Abel. La fe cree en la manera de agradar a Dios, con la fe de Abel, versículo 5. La fe cree en el juicio venidero de lo que ocurrió con Noé cuando Dios advirtió. Y es interesante que cuando el autor presenta el caso de Noé, él aclara cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Ven lo que es vivir por instrumentos? Noé estaba viviendo por instrumentos. Él no veía el diluvio. Él no veía lo que se avecinaba, excepto por la fe. Por la fe creyó a Dios y Noé estaba piloteando de manera segura porque estaban parándose en la palabra de Dios. En el caso de Abraham, en el versículo 8, se dice que él, siendo llamado, obedeció para salir sin saber a dónde él iba, por lo que él iba a recibir como una herencia. ¿Y de dónde salió esa idea de salir de allí? ¿De dónde salió esa idea de una herencia que él iba a recibir? De la palabra de Dios. Fue Dios que le habló. Él confió en Dios. La fe se ampara no en corazonadas. La fe se ampara en lo que Dios ha dicho. Oh, si nosotros tan solo creyéramos lo que Dios nos dice con respecto a todas las facetas y los aspectos de la vida. Si lo creyéramos, si le creyéramos a Él cuando Él nos habla acerca de lo que un hombre, una mujer debe ser. Cuando Dios nos habla de lo que el matrimonio es, la crianza de los hijos, lo que es una vida verdaderamente productiva y eficaz. Si tan solo confiáramos en Él. Pero es que la incredulidad se introduce y nos afecta para no vivir como Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cómo podía ver el mundo a un hombre que hizo lo que hizo Abraham? Como un loco. Pero Dios lo veía así, de ninguna manera. En el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven? El asunto es en quién nos amparamos, en quién tú estás confiando. Para poder perseverar en la vida cristiana como discípulos de Jesús, para llegar hasta el final como discípulos de Jesús, tenemos que ampararnos en las promesas de Dios. La fe construye un puente de este mundo al venidero. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es sólido, ¿no? Este púlpito es bien sólido, lo puedo tocar. Mis amados hermanos, la fe nos permite, por así decirlo, como si fuera tocar la ciudad celestial. Y Abraham podía tocarlo y palparlo tanto que él hizo lo que hizo. ¿Ven, mis hermanos? No fue que Abraham es especial, es que la fe nos hace confiar en Dios. Es que la fe nos hace confiar en la fuente segura. Y esa fe hace la diferencia. De manera que, ¿y cómo podremos perseverar los hermanos de nuestras iglesias? Cuando nosotros miramos hermanos débiles, hermanos frágiles. ¿Y cómo llegaremos? Por medio de la fe. Por medio de la misma fe es que perseveraremos y llegaremos hasta el final. El versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Y qué dice? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a ofrecer a su unigénito? Las promesas de Dios. ¿Qué tanto creemos en Dios?
Sí, creímos para salvación, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a seguir siendo creyentes. Me refiero a seguir cada día creyendo en las promesas de Dios. Y ayer, y hoy, y mañana. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y dice el versículo 18, la promesa que él creyó fue específicamente: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pasó con Abraham cuando dudó la promesa de Dios? Hizo lo que no debía. Pero cuando confiaba en Dios, Dios le bendecía y le iba bien. Y le llegó a creer en algo tan lejos que dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estas personas creyeron la palabra de Dios. Y Dios nos llama a nosotros también a creerle a Él, a aprender a reconocer su voz para vivir para su gloria. Se cuenta en una ocasión que había un fuego, un incendio en Nueva York, y una niña ciega estaba en la ventana de un cuarto piso. Los bomberos no podían convencerla de que se arrojara sobre la red para que se salvara. No la podía ver. ¿A dónde se lanzaba? Era, por así decirlo, un salto al vacío. Pero cuando llegó su papá y le dijo: soy yo que estoy aquí, lánzate, que te estamos esperando, la niña se lanzó. Y dice que se lanzó con tanta soltura que ninguno de sus huesos sufrió nada, que cayó suavecita. Si tan solo nosotros confiáramos en la voz de nuestro Padre. Si aún ciegos y no viendo, en momentos de aflicción y de dudas, si tan solo prestáramos atención a sus palabras y confiáramos como esa niña y nos pudiéramos arrojar en sus brazos, sería otra la historia. La fe lo prueba todo a la luz de la palabra de Dios. La fe se aferra a las promesas de Dios. La fe no es un salto al vacío. Fue Dios quien hizo esas promesas. ¿Alguien más grande las puede hacer? El Dios que no miente, el Dios que nos ama. Y podemos ver claramente en este capítulo que estos personajes que se mencionan aquí no eran cosas de su imaginación en la que ellos se amparaban, sino en Dios. Pero en segundo lugar, la fe que persevera impacta y transforma todas las áreas y facetas de la vida del creyente. La fe que persevera impacta y transforma todas las áreas y facetas de la vida del creyente. Una historia similar dice que algunos profesores de física habían terminado una charla que estaban dando acerca de la teoría del péndulo y que quería que algunos tuvieran la valentía, ¿no?, de probar que eso era así, y por así una especie de laboratorio. Y el objeto que tenían era bastante pesado, para lanzándolo de un extremo del salón que llegara hasta el otro. Pero la teoría del péndulo obviamente dice que si tú dejas al objeto solo en ese movimiento de oscilación, tarde o temprano ese objeto terminará en el centro detenido, y que cada vez la longitud a la que llegará será menor. Eso es la teoría. Ahora imagínense un objeto de este tamaño que lo suelten y le digan: ponte allá al otro extremo. ¿Tú crees en la teoría? Sí, creemos en la teoría. Ponte allá en el otro extremo. Voy a soltar esta bola. Pero no te apures, que la distancia es un poco menor, porque no va a llegar hasta... Y esperar a que esto le llegue hasta aquí. Nadie quería ser voluntario. Todos creían en la teoría de la física, pero nadie se quería ofrecer. Yo creo que a nosotros nos pasa algo similar. Conocemos la teoría de la vida cristiana, pero nos falta confiar verdaderamente en que Dios, su palabra no miente y que es veraz. Y que si Dios dice que ese objeto no nos va a chocar, ese objeto no nos chocará. Pero de alguna manera la duda nos afecta y nos impide poder avanzar en nuestra vida cristiana como debiéramos. Impresionados con
las realidades visibles, nosotros nos olvidamos de las realidades invisibles. Y Hebreos 11 nos muestra personas cuyas vidas cambiaron a causa de la fe. Personas como tú y como yo, a quienes la fe les llevó a hacer cosas impresionantes. La fe afectó la manera en que vivieron. Veían una realidad que les importaba más que todo lo demás. La fe afecta, hermanos, la forma en que trabajamos. ¿No nos dice la palabra que debemos trabajar no para los hombres, sino para Dios, para Cristo? Eso hace una diferencia. Trabajar para los hombres tiene unos resultados distintos a hacer las cosas para la gloria de Dios. Vivir por la fe afecta la forma como mantenemos nuestras amistades. Vivir por la fe afecta las películas que vemos, los libros que leemos, los lugares que visitamos. Vivir por la fe tiene que tener un impacto. Y la pregunta es, ¿cómo eso nos está guiando y ayudando? A menudo producía resultados milagrosos y espectaculares de lo que podemos leer allí. Sara tuvo un hijo siendo una mujer que sobrepasaba el tiempo de dar a luz. Isaac fue un milagro. Y dice, fue por la fe. Por la fe. Por la fe conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, fueron poderosos en batalla. Vieron oraciones contestadas, milagros en respuesta de la fe. La fe bíblica espera ver cosas que los hombres que no creen no esperan. Hay una diferencia. No mandes un correo al cielo para después no esperar el cargamento en el puerto desde alguien. La fe no opera en la atmósfera de lo posible. George Mueller decía que la fe comienza donde la capacidad del hombre termina. Hermanos, si decimos que vivimos por la fe, ¿hay alguna diferencia en cómo vive todo el mundo, todo el resto del mundo? Porque si no hay ninguna diferencia, ¿cuál es el impacto de esa fe? Somos creyentes. Y la fe es lo que nos ayudará a perseverar hasta el final del camino. Necesitamos ver murallas de Jericó caer por medio de la fe. Necesitamos ver a Isaac nacer por medio de la fe. No vivir con un espíritu derrotero. No, una vida miserable. Nosotros no creemos que nada va a pasar con nuestra vida. Nuestra fe no va a haber ninguna diferencia. Y no creemos y no suceden las cosas. Dice Santiago que no recibimos porque no pedimos o no tenemos fe. Sea hecho conforme a vuestra fe, decía Cristo. Creemos en el Dios de proezas y maravillas. Ese es tu Dios. Nos reunimos a orar. Y allí estamos orando. Pues tú estás solo orando. ¿Por qué cosas tú pides? Me encanta un himno que dice, venimos a ti a pedirte grandes cosas porque tú eres un gran Dios. No vamos a venir a ti con cosas pequeñas porque tú eres un Dios grande. Pero no solamente eso afecta a todas esas dimensiones, esa fe afecta a todas las áreas de tu vida. La fe que persevera sostiene al creyente en medio de las pruebas y dificultades. La fe que persevera sostiene al creyente en medio de las pruebas y dificultades. ¿Cómo puede el discípulo de Jesús llegar hasta el final? ¿Cómo pueden los hermanos de tu congregación llegar hasta el final? Tan débiles como son. Y atravesar pruebas tan difíciles como algunas que nosotros podemos ver. ¿Cómo es posible? Por medio de la fe. Dice alguien, la fe significa creer por adelantado lo que solo tendrá sentido en reversa. Lo entenderemos allá, pero nosotros por adelantado creemos en Dios, de que será como Él dice. ¿Ustedes recuerdan cómo Pablo termina sus escritos? Él, lo último que termina de escribir es 2 Timoteo, y en el capítulo 4 él habla de lo que ocurrió cuando se sintió abandonado. En mi defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice él, por la ayuda de Dios. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Acaso era Pablo un presuntuoso o era un creyente? Oh, que el Dios nos ayude a tener la fe que ejercitó el apóstol Pablo.
Juan Bunyan pasó más de 12 años preso por predicar la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que él no le oraba a Dios que lo librara? ¿Ustedes creen que él no le pedía a Dios para él poder estar con su familia, que estaba pasando por problemas económicos duros porque no tenía un padre, un esposo que les proveyera para sus necesidades? Sí, él oraba, pero Dios sabía que él iba a ser más útil preso 12 años y medio. Estuvo preso primero por un periodo de 6 años, luego por otro periodo de 6 años y luego por un periodo de 6 meses. Después que tú pasas 6 años preso y mal preso en esas cárceles que había en Londres, a cualquiera se le va el deseo de persistir, porque él lo único que tenía que decir es: miren, ya yo no voy a seguir predicando, no voy a predicar más públicamente el evangelio. Y él salía libre. Pero por la fe nunca lo hizo. ¿Y qué Dios hizo? Bueno, que todavía al día de hoy millones de personas han sido beneficiadas con el progreso del peregrino que él escribió en esas condiciones de la cárcel. ¿Y quién lo iba a decir? ¿Quién lo fortaleció? El Señor lo fortaleció. Él le creyó a Dios y Dios lo usó de una manera poderosísima. La fe deja a Dios ser Dios. La fe deja: Señor, estoy en tus manos, haz según tu voluntad, en las buenas y en las malas. Los hermanos presentados en este capítulo arriesgaron sus vidas simplemente porque creyeron a Dios. Y si hubieran tenido que sacrificarse para Él 1000 veces lo hubieran hecho. No va a ser así que diariamente nosotros tengamos exigencias de esa índole, pero hay miles de cosas mucho menores que a veces no estamos dispuestos a sacrificar para Dios, que por la fe nosotros debemos hacer, para que su nombre sea glorificado y para que otros sean edificados. Porque si Bunyan estuvo dispuesto por la gloria de Dios quedarse 12 años y medio preso, y hoy nosotros beneficiarnos por sus escritos, ¿por qué tú y yo no podemos ser de bendición a otro que está a nuestro alrededor? No, pero hay un espíritu de autocomplacencia que está en contra de nuestra perseverancia en la fe. En cuarto lugar, la fe que persevera luce como locura e insensatez a los ojos del mundo. La fe que persevera luce como locura e insensatez a los ojos del mundo. La fe nunca es insensata, pero ante el mundo parece así. Porque me imagino que tú te has puesto en el lugar de Noé, construyendo un arca donde nunca había caído agua y donde no había ningún mar cercano, ¿verdad que sí? Me imagino que tú te pones en su lugar y puedes imaginarte las burlas de todos sus vecinos. Debieron ser fieros acabando con Noé. ¿O qué creen ustedes de la estrategia militar de Josué, de darle vueltas a las murallas? A ver si había algo de verdaderamente estratégico en esa forma de conquistar esa ciudad. Y puedes imaginarte, ¿verdad?, ¿no?, a los que estaban encima de las murallas burlándose de los que estaban caminando y dando vueltas. Yo me lo puedo imaginar. Parece ridículo. La fe parece estúpida. Hermanos creyentes han sido torturados cuando se les ha ofrecido libertad. ¿Y por qué no han aceptado esa liberación? El versículo 35 de este capítulo dice que ellos no aceptaron que les pusieran esa libertad, porque para ellos no era razonable aceptar que fueran liberados en contra de la fe en el Dios en quien ellos habían depositado su confianza. Y hermanos, tú y yo también luciremos como tontos. El mundo encontrará nuestra vida ridícula. No participaremos de cosas en las que ellos sin problema de conciencia pueden participar. Piensan que son cosas inocentes, que son cosas inofensivas, pero que tú tienes problemas en tu conciencia y tú sabes que no hace bien a tu alma y te abstienes por el bien de otros aún. La fe luce ridícula, pero es precisamente así que podemos perseverar hasta el final, cuando muchos otros han abdicado y han abandonado la fe. Y la Biblia nos presenta esos ejemplos para que nosotros temamos y tengamos cuidado, nos cuidemos para no caer como esos otros han caído.
han naufragado en cuanto a la fe. Tomamos decisiones en base a un Dios que no hemos visto y a un cielo que nosotros tampoco hemos observado. Advertimos a las personas de un infierno que tampoco hemos visto. Damos la espalda a placeres y a bienes y escogemos carencias y sufrimientos. Renunciamos quizás a un mejor puesto porque eso implica ciertas cosas negativas para nuestras almas. Porque es mejor tener menos salario y vivir en un lugar donde haya una iglesia que un salario bien abultado, donde yo no tendré donde cuiden mi alma. Parece una locura que un misionero se mude con su familia a un lugar difícil y muy retirado de su lugar de origen. Muchos de estos héroes de la fe no entraron a la tierra prometida. Moisés no entró. Y terminaron humanamente sin nada. Muchos murieron con las burlas del mundo resonando en sus oídos, pero no les importó porque estaban seguros de lo que ellos estaban esperando. Cosas ciertísimas que no podían ver con los ojos del cuerpo, pero sí del alma. No les importaba ser contados como estúpidos, porque estaban seguros de que lo verdaderamente sabio era creer en Dios. Y ¿no es impresionante oír que Dios dice que no se avergüenza de ellos? Y cuando la Biblia dice que Dios no se avergüenza de ellos, es que Dios se enorgullece de ellos. ¿Que Dios se enorgullece de alguien? Sí, de ti y de mí se enorgullece cuando vivimos por la fe. Cuando vivimos por la fe. La fe no es un asunto de lo que piensa la mayoría, de lo que dice la mayoría. Es un asunto de lo que dice Dios. Y lo que el autor nos enseña luego en el capítulo 12 es que nosotros pertenecemos a ese grupo que acabo de describir, que es la misma fe que nos une al mismo Señor y que ellos perseveraron y así nosotros también podemos perseverar por la misma fe. Y que hoy y mañana tú también puedes hacer proezas que no te puedes imaginar hoy, porque Dios es el que actúa por medio de la fe. Y te pone a ti a hacer cosas que ¿alguien se sorprendería? Dice alguien, la fe es el rendimiento ante el gran médico. Nos rendimos, nos ponemos en sus manos, no tenemos fuerzas. Es poner nuestro caso en sus manos. Pero también implica tomar sus prescripciones y seguir activamente sus indicaciones. Si tú te pones en la mano del buen médico que es Dios, tómate la medicina que Él te dice que te tomes. Hay que hacer lo que Él dice, confiar en Él cuando las cosas aún están difíciles. Y así perseveraremos. En quinto lugar, la fe que persevera pone su mirada en el Señor Jesucristo. La fe que persevera pone su mirada en el Señor Jesucristo. El autor les dice: yo quiero que ustedes vuelvan a la fe de vuestros padres. Por eso habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, etc. Yo quiero que ustedes vuelvan a esa fe. Pero esa fe en quien realmente está puesta es en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vivieron por fe en lo invisible y en el futuro prometido, pero en el Mesías, basados en el Mesías que Dios les había dado. ¿En dónde está enfocada tu fe? ¿Ustedes han visto cuando uno está tratando de enfocar para tomar una buena foto? Cuando está desenfocada se ve borroso. Bueno, nuestra fe, para poder nosotros llevar vidas bien enfocadas, tiene que estar colocada sobre Jesús. Que Jesús se vea claro, aunque todo lo demás se vea borroso. Esa foto es bonita. Para hablar en sentido figurado de nuestras vidas cristianas. Él fue quien murió en la cruz, un aparente fracaso, levantado hasta la gloria. El Señor mismo es quien fortalece nuestra fe débil. Él es quien al final aún recompensará a su pueblo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y tú confías en Él. Él vivió así. Él puso la mirada en el galardón y lo que vendría. Y nosotros tenemos que imitarle y hacer lo mismo. Así perseveraremos tú y yo también.
¿Cómo podremos perseverar como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, como aprendices de Jesús? Con nuestra mirada puesta en Él. Nuestra fe viene de Él, nuestra fe se sostiene en Él y nuestra fe le tiene a Él como la meta. Por lo tanto, mantengamos el foco en Jesús. Otra ilustración. Había un pequeño muchacho en Inglaterra a quienes le pidieron que recuperara o recobrara algunos especímenes que estaban por un precipicio. Y algunos de estos hombres científicos que querían este espécimen le decían: nosotros te vamos a bajar con una soga y te vamos a sostener. Y el muchacho le dijo: no, en el único que yo confío para que agarre esa soga es mi padre. Y cuando fue su padre, él bajó y recuperó el espécimen. Amados hermanos, nosotros tenemos nuestra fe en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si Jesús está agarrando la soga, hermanos, ¿estamos seguros? Hermanos, estamos seguros. Y Él penetró hasta allá, hasta el lugar santísimo, dice el libro de Hebreos. Y nosotros estamos anclados en Él. Adivinen a dónde iremos cuando Jesús ale la soga. Él es el objeto de nuestra fe y Él nos va a traer hacia Él mismo. ¿Esa es tu fe? Oh, pero cuán débil uno se ve. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestra la oración de aquel hombre: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Decía alguien: cree en tus creencias y duda de tus dudas. No cometas el error de dudar de tus creencias y creer tus dudas. Hermanos, tenemos que creer en nuestras creencias y dudar de nuestras dudas. Nuestro Señor nunca nos defraudará. Nuestro Señor nunca nos dejará. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amados hermanos, considera el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que tu ánimo no se canse. ¿Cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos continuar como discípulos fieles de Jesús? Poniendo la mirada en Él, y nosotros realmente manteniéndonos animados, viendo lo que Él hizo por amor de nosotros, para no cansarnos hasta desmayar. Y dice que debemos estar dispuestos hasta resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El argumento no es: los hombres de Hebreos 11 lo hicieron bien, mira que no lo dañes ahora. No, ese no es el argumento. El argumento es: ellos lo pudieron hacer a pesar de ellos mismos, porque fue Dios quien obró en sus vidas, porque ellos decidieron confiar en Él y vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es nuestra confianza y nuestra esperanza? Ese mismo Dios. No el lograr de nosotros ser distintos en nosotros mismos. Es Dios quien nos hace distintos. Es la fe la que hace la diferencia. Es la fe la que nos ayudará a perseverar como ellos perseveraron. Me imagino que algunos de ustedes, yo veo aquí por las edades de los que estamos aquí representados, que recordarán cómo Michael Jordan era esa gran estrella, ¿no?, del baloncesto. Y vendían los tenis de Michael Jordan. ¿Y qué uno creía? Que si uno se ponía los tenis de Michael Jordan, pues iba a saltar como Michael Jordan. Había algo, ¿no?, de sugestivo en el asunto. Ese es el impacto de Hebreos 11. Que nosotros podamos ver allí a Sansón, Abraham, Noé como Michael Jordan, y que si nosotros podamos tener algo de lo de ellos, vamos a hacer lo mismo que ellos. No, no es así. No es un impacto psicológico.
amados hermanos, es que tenemos al mismo Señor. Y el libro de Hebreos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por Cristo. Por Él podremos llegar a la meta. Y dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, sigamos corriendo. Eres un discípulo de Jesús, un aprendiz y un seguidor de Jesús toda tu vida. ¿Cómo llegarás hasta el final? Únicamente por medio de la fe. Cree en tu Dios, cree en sus promesas, glorifícalo, no creyendo en tus fuerzas, sino en las suyas. Él hará la diferencia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por concedernos